Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y para seguir hablando de este tema de la vacunación, su avance y cómo vamos. Saludo a Andrés Castañeda Prado, él es coordinador de las causas de la salud y bienestar. ¿Cómo estás, Andrés? Buena tarde. Hola, buena tarde, Adán, ¿cómo están? Mucho gusto. Bien, gracias. Oye, pues hablar de la vacunación y el avance que se registra en nuestro país, hablamos de las cifras, pero cuando comparamos con nuestro vecino del norte de Estados Unidos, las cifras de los que vacunan ellos al día, las cifras de Chile, que menor población, y las cifras de México, pues a veces nos quedamos pensando si vamos a acabar este año. Pues mira, realmente todavía tenemos que acelerar mucho el paso, ¿no? Si hacemos el cálculo de lo que se ha vacunado estos últimos 2 días, que han sido muy buenos números, supongamos que son 350,000 dosis al día, y que así nos mantenemos, porque ya habíamos llegado a una cifra similar y después cayó, pero supongamos que nos mantenemos, a este ritmo acabaremos de vacunar a los adultos mayores en poco menos de 3 meses, entonces, y solo a los adultos mayores, que solo son 15 millones. Y todavía no acabamos de vacunar a los profesionales de salud, que eso es algo que pues es preocupante y además está causando cierta indignación en torno a los profesionales de salud, y no se diga a los profesionales de salud en formación, que según la reciente encuesta que hicimos desde el colectivo Médicos en Formación en Nosotros, el 50% de los médicos en formación que estaba activamente laborando en contacto con pacientes COVID reportaban no haber sido vacunado y no saber cuándo se iba a vacunar, no tener ni fecha ni haber sido contemplado. Entonces creo que ahí todavía hay una brecha pendiente. Es una buena señal que estemos aumentando el ritmo, pero todavía nos falta acelerarlo mucho más si queremos cumplir con la meta, ¿no? Andrés, esto de la estrategia de vacunar a adultos mayores primeramente, ¿es porque no hay dosis suficientes, como para vacunar, por ejemplo, a la población que está económicamente activa en este momento? Me refiero 40, 50 años, por ejemplo. Sí, mira, es una estrategia que puede ser criticable, ¿no? Pero al final es la estrategia que han seguido la mayoría de los países del mundo. Empezar de quienes tienen mayor riesgo, que no necesariamente son los adultos mayores, pero digamos para facilitar las cosas son los adultos mayores, y de ahí ir bajando conforme a los grupos de edad. Ciertamente hay una limitante en el número de vacunas que van llegando, y por otro lado hay otra limitante importante en cuanto a la capacidad de aplicación, ¿no? Esto es cierto. No quiere decir que no tengamos capacidad de aplicación, pero sí pudiéramos, sin duda, mejorar como lo estamos haciendo, pero sí hay una limitante importante en cuanto a estas dos cosas, y por lo tanto se tiene que priorizar, y esta priorización no es únicamente en México, sino que se ha hecho en varias partes del mundo. Andrés, respecto a las diferentes farmacéuticas que se han presentado, o sabes tú que se hayan presentado reacciones diferentes en personas dependiendo la farmacéutica, porque ya ayer un tema delicado, una persona que falleció, pero parece que la causa es totalmente ajena. Sí, mira, desafortunadamente siempre estamos expuestos a los riesgos de complicaciones con las vacunas y con cualquier otro medicamento. Esto existe. Ya las vacunas que están aprobadas han pasado por estos estudios que a grosso modo sabemos que no hay mayor riesgo. Sin embargo, siguen existiendo o hay posibilidad de haber riesgos individuales, y muchas veces se tiene que revisar, ¿no? No sé si se acordarán, pero eventualmente la vacuna de Pfizer, por ejemplo, se detuvo en algún momento para revisar qué había pasado con algunas complicaciones, y luego, una vez que se concluyó que no había mayor riesgo y que las complicaciones que había, que pudiera haber sido graves, revirtieron sin mayor complicación, se reactivó el protocolo y finalmente ya hoy se ha aplicado en millones de personas. Esto está pasando. Hay que tomar en cuenta también que ya se han vacunado en el mundo más de 330 millones de personas, ¿no? Entonces ya tenemos una muy buena muestra con las diferentes dosis de las diferentes vacunas,
y ya empezamos a podernos dar una idea que son bastante seguras, ¿no? El número de personas que se ha vacunado ya nos habría dado si hubiera algo que particularmente fuera dañino. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan presentarse reacciones adversas. Sí las hay, ¿no? Se han descrito, la mayoría de ellas son malestar general, ¿no? Síntomas propios de un resfriado común, dolor en el sitio de aplicación, etcétera. Sobre todo se ha visto más después del segundo día o la segunda dosis, pero nada que un día de reposo y algún analgésico no solucione. Eso es, Andrés. Regresando al tema de las cantidades de personas vacunadas en nuestro país, ¿cuándo se logrará esa famosa inmunidad de rebaño? Bien, pues mira, la verdad es que todavía no sabemos bien, ¿no? Se empieza a ver datos, por ejemplo, de hay países como los Emiratos Árabes Unidos, que ya están llegando al 70% de vacunación de la población, Israel, que nos podrían empezar a dar datos. También no necesariamente necesitamos una vacunación o con el dato a nivel de todo el país, sino quizá por ciudades, ¿no? Es lo que estemos buscando, que es donde comúnmente se dan los contagios. Se calcula que más o menos se necesita por lo menos un 60-70% de la población con algún nivel de inmunidad, ¿no? Que eso puede ser dada por o la vacuna o por haber tenido la infección previamente. Ahora, recordemos que hay variantes, ¿no? Hay variantes nuevas, entonces este dato también va a ir variando, porque las vacunas no son igual de eficientes para todas las variantes. Y lo mismo, ¿no? Hay variantes que pueden reinfectar a alguien que ya se había enfermado previamente. Eso es. Andrés, por último, la vacunación en nuestro país, este esquema, o más bien el operativo, ¿podría mejorar? ¿Tú le encontrarías aspectos en los que se podría mejorar? Pues mira, yo creo que se tiene que mejorar, ¿no? Se tienen que mejorar varias cosas. Hay ejemplos de donde está haciendo muy bien, hay ejemplos muy buenos en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México ha implementado unas muy buenas estrategias, ¿no? Esta fusión de acciones entre lo federal y lo local. Sin embargo, también hay problemas en la comunicación importantes, ¿no? Esta idea de no sé cuándo esperar, estoy esperando a que me llamen, no, hay mucha incertidumbre en cuanto a las segundas dosis. Esto es un problema, ¿no? Las personas que fueron vacunadas, pues estamos suponiendo que sí se nos va a vacunar, pero nadie tiene la certeza, no hay una comunicación clara. Hay ejemplos de vacunas que se van retrasando, ejemplos donde la cadena de frío se puede haber comprometida, la hemos visto, y estas cosas sí que tienen que mejorar forzosamente. Necesitamos ver que hay una verdadera estrategia nacional de vacunación y no que se vuelva un tema de te mando la vacuna y ahí localmente ves cómo le haces y cómo comunicas. Esto tiene que cambiar, tiene que ser una estrategia verdaderamente controlada y coordinada por el nivel federal. Andrés, te agradecemos mucho. Andrés Castañeda, coordinador de las causas por la salud y bienestar. Te agradecemos mucho este tiempo con Mega Noticias. Un gusto estar con ustedes. Bonita tarde. Gracias, buena tarde. Vamos a un corte, regresamos, hay más información.